gracias por darle play a este video. Mi nombre es Marcia para los que no me conocen y a todos les doy la bienvenida a mi canal. Y bueno, en este video vamos a estar haciendo un cambio de looks más. Voy a estar decolorando mi raíz, mi cabello y vamos a estarle dando un matiz diferente que tal vez ya ustedes vieron en la portada de este video, y si no, entonces vamos a empezar a ver cómo nos va. Bueno, como pueden ver, este fue el primer día y lo que realicé fue un corte y seguido de este corte realicé un lavado decapante que pueden encontrar el video aquí en mi canal. Y bueno, este fue el resultado del corte para ya iniciar a hacer el proceso que ustedes van a ver a continuación. Y bueno, para empezar ya con lo que es la mezcla, voy a estar utilizando el decolorante de la marca Joico Light y voy a estar utilizando de igual manera el peróxido de Joico en 40 volúmenes, y este es el Vero Capar Color de Joico. Y voy a estar utilizando, por supuesto, no puede faltarme el Olaplex. Yo sinceramente sin el Olaplex no me estaría atreviendo a hacer tantos procesos químicos. El Olaplex la verdad me ha encantado porque me ha ayudado muchísimo a mantener la estructura de mi hebra, de la hebra capilar, sin perder lo que es el grosor ni nada. Como pueden ver, mi cabello es súper grueso. Y otra cosa, por eso se ve el cabello un poco raro, yo ayer me apliqué aceite de coco. Les voy a enseñar el aceite de coco que yo utilizo de tratamiento. El aceite de coco que yo estoy utilizando de tratamiento es aceite extra virgen, y lo que me va a ayudar es a hidratar la hebra, porque ya que empecemos a utilizar el decolorante, esto va a resecar nuestro cabello, va a extraer el pigmento y también llega a resecar nuestro cabello, por supuesto. Entonces, al yo aplicar el aceite de coco, esto inicia a hidratar nuestro cabello, la hebra capilar. Entonces, al aportar tantos nutrientes y al aportar tanta hidratación, ahora que empecemos a aplicar lo que es el decolorante, nuestra hebra también va a estar protegida. Y también le voy a dar extra protección con el Olaplex. El aceite de coco que yo he estado utilizando para mi cabello es este de la marca Lowana, y es un aceite de coco extra virgen normal. Y este aceite de coco se puede utilizar para la piel, para el cabello, para todo lo que ustedes quieran, igual que el que ya les he enseñado anteriormente. Esto lo pueden conseguir en Walmart, en tiendas de supermercado, y también lo pueden conseguir en macrobióticas. Pero sí tienen que cerciorarse de que sean aceites extra virgen, que no vengan como todos procesados, sino que sean extra virgen, porque nos va a ayudar a hidratar muchísimo más y traer más propiedades a nuestro cabello y a nuestra piel. Bueno, dicho todo eso, vamos a empezar con la preparación. Yo utilizo lo que es el decolorante en una mezcla de 1+1 porque me gusta que tenga una textura más densa, no me gusta que quede muy líquido, porque lo que siento es como que no se concentra donde yo lo requiero, sino que si queda muy líquido, lo único que hace es como correrse por todo el cabello, no decolora la cantidad o la altura que necesito, y más bien lo único que hace es correrse y no hace nada. Así que para el decolorante lo que me gusta utilizar es la fórmula 1+1, y ya les voy a enseñar cómo lo preparo. Voy a iniciar a preparar la mezcla y voy a estar utilizando peróxido de 20 para lo que es la parte de aquí atrás. Es importante que utilicemos guantes y capa porque estos son procesos químicos, los decolorantes son muy fuertes, y voy a estar utilizando, como les dije, este decolorante en polvo para empezar. Voy a estar utilizando 40 miligramos de decolorante en polvo para empezar. Voy a ir añadiendo lo que es el peróxido de 20 en el decolorante poco a poco, y voy mezclando, y conforme se va disolviendo voy a ir aplicando más hasta llegar a tener la textura que necesito, y ya se las voy a estar mostrando. Y ahora voy a estar añadiendo lo que es el Olaplex. Aquí tenemos aproximadamente 80 mililitros de decolorante. Entonces, para 80 mililitros de decolorante voy a estar utilizando 1,5 de Olaplex en el decolorante. Este medidor es de media onza, entonces voy a tener que utilizar 3 medidas de estas. Y esto simplemente se lo voy a estar aplicando a mi decolorante. Vamos por la segunda. Mientras vamos aplicando,
vamos a ir revolviendo también y aplicamos una más. Y bueno, esta es la textura que me va a quedar ya con el Olaplex. Se ve un poquito más líquido, pero ya esto empieza a espesarse. Entonces voy a estar aplicando de esta manera en el cabello. Voy a dejar un minutito para que esto se oxigene y crezca un poco. Como pueden ver, la textura se va poniendo un poquito más densa, más espesa, conforme se van mezclando e integrando los productos. Ahora yo voy a iniciar a aplicar dejando prácticamente 1 centímetro o un poquito más de crecimiento. Voy a respetar 1 centímetro de crecimiento de mi cabello. Como pueden ver, voy a iniciar a aplicar desde esta parte. Voy a estar respetando 1 centímetro en esta área y ya después eso lo voy a estar haciendo de último, porque si no voy a llegar a irritar de más mi cuero cabelludo, haciendo una aplicación global. Pero voy a estar respetando algunas áreas que tal vez ya estén un poco más claras. Pero como pueden ver, lo que son mis puntas están bastante oscuras y aquí tengo también todavía tonos rosa, y voy a ir revisando el cabello y voy a estar viendo si está muy decolorado. Lo que voy a hacer es retirar el producto. Entonces voy a iniciar a hacer la aplicación. Vamos a saturar bien las hebras, todas las hebras las vamos a saturar súper bien y continuamos con el siguiente mechón. Tratando de concentrar bastante producto en esta parte porque esta área de mi cabello es bastante fuerte y además siento que es una parte que está tal vez un poco más oscura. Como pueden ver, lo dejo bien concentrado y sigo con la siguiente parte de mi cabello. Y bueno, como pueden observar, aquí lo que estoy haciendo es simplemente una aplicación dejando 1 centímetro o 2 en mi raíz o en mi crecimiento, y esto lo estoy haciendo para que no me vaya a irritar de más el cuero cabelludo, y también porque el cabello que está más cerquita a nuestro cuero cabelludo se aclara muy rápido, porque esta parte es mucho más caliente y lo que es los decolorantes se activan por calor. Entonces, si aplicamos el producto muy cerca de nuestro cuero cabelludo, esto se va a aclarar muchísimo más rápido. Ahora, yo inicié en esta área porque, como pueden ver, mi crecimiento ya estaba muy largo, entonces esta parte va a costar un poquito más aclarar o igualar al cabello que tengo de medios a puntas o el cabello que ya estaba previamente decolorado. Bueno, así quedó el otro decolorante. Este decolorante es el que voy a aplicar en estas áreas de adelante. Preparé con peróxido de 40 y ya le añadí lo que es el Olaplex y todo. Entonces así se ve. Miren la textura. Y miren, ya con solo un momentito que apliqué, vean cómo ya está aclarando la parte de atrás. Esta aplicación la estoy haciendo con peróxido de 40, ya que el tiempo de pose va a ser menor que la parte que apliqué anteriormente. Entonces así tratamos de igualar la aclaración de ambas partes. También apliqué de medios a puntas para tratar de eliminar todos los tintes que anteriormente había utilizado, como lo fueron el verde, el turquesa, el rosado y otros que también tengo algunos residuos. Entonces de esta forma traté de igualar los tonos.
Este proceso lo dejé en mi cabello por 20 minutos y después lo retiré con champú de limpieza profunda. Y apliqué el paso número 2 del Olaplex para ya continuar con lo que fue la decoloración en el cuero cabelludo. Para decolorar lo que es el cuero cabelludo voy a estar utilizando, o por lo menos el cabello que está más pegado a mi cuero cabelludo, la raíz, el nuevo crecimiento y esto, voy a estar utilizando este decolorante en crema que es de la marca Joico. Este lo que nos va a ayudar es a que no nos duela mucho ni nos arda mucho lo que es el cuero cabelludo, ni tampoco nos va a procesar de más nuestro cabello. Entonces este es el que voy a estar utilizando, lo voy a estar utilizando con peróxido de 20 y voy a estar utilizando el Olaplex, por supuesto. Así va quedando la mezcla de este decolorante. Este decolorante, al ser un decolorante en crema, sí se utiliza la mezcla 1 más 1. No podemos utilizarla 1 más 2 porque al ser en crema ya viene un poco disuelto, entonces no va a quedar la textura y no va a aclarar lo que deseamos. Como pueden ver, aquí estoy haciendo lo que es la aplicación en el crecimiento del cabello, pero también lo estoy llegando a bajar en las partes más oscuras. Como recuerdan, estas partes de mi cabello estaban muy oscuro, que era el crecimiento que tenía en mi cabello. Entonces voy a volver a aplicar en esta área, ya que la decoloración llegó a una altura 7 u 8, pero aquí necesitamos que sea una altura 9 o 10 para lograr los tonos deseados. Entonces voy a estar haciendo esta aplicación también en estas áreas. Pero no voy a estar bajando la decoloración de medios a puntas porque, como pueden ver, ya mi cabello estaba previamente decolorado y tampoco puedo abusar de lo que es la aplicación del decolorante ni del tiempo de pose, porque esto lo único que va a hacer es dañar nuestro cabello, y después de que nuestro cabello llega a la altura 10, lo único que puede pasar es que el cabello se rompa. En la parte de atrás hice exactamente lo mismo que están viendo en pantalla y le di un tiempo de pose de 20 minutos. Eso sí, tenemos que estar revisando el cabello, ya que si aclara de más tenemos que retirarlo inmediatamente. Y bueno, como pueden ver, ya me retiré lo que es el decolorante. Retiré el decolorante con champú morado, que les voy a estar colocando aquí una imagen. Utilicé un champú morado que me ayuda a matizar un poquito lo que es los tonos amarillos y naranjas del cabello. Lavé mi cabello y utilicé el paso número 2 del Olaplex. Lo dejé como media hora y me lo retiré. Como pueden ver, esta es la tonalidad que ya le dio a mi cabello las decoloraciones. La verdad, estoy bastante contenta, me ha quedado bastante bien considerando de que andaba el cabello verde, turquesa, rosado, morado, rojos. O sea, he tenido varios colores, muchos colores. Entonces estoy bastante contenta con el color que me ha quedado en este momento ya con las decoloraciones. Me imagino que se deben estar preguntando cómo está la textura, y la textura está bastante bien. Como pueden ver, ya aquí tenía bastante claro, entonces es como que muy preocupante cuando tenemos muy claro el cabello para seguir decolorando, pero como pueden ver, la textura está muy bien, el cabello se puede manipular, y lo que es la elasticidad también, el cabello sigue estando fuerte y no se está haciendo chicle ni nada, que es otra cosa que preocupa mucho a las personas cuando decoloramos, que dicen me puede quedar el cabello como chicle. Bueno, como pueden ver, aquí voy a estar haciendo unos highlights, y lo que voy a estar utilizando es un tinte en una altura 6, que es un rubio oscuro azul cenizo con peróxido de 20 volúmenes, y esto lo hice para crear un poco de dimensión en mi cabello y que no quede totalmente plano. También porque, como pueden ver, en lo que fue el crecimiento, ahí todavía me faltó un poquito para llegar a la altura 10 o que esta altura fuera totalmente pareja. Entonces, en vez de volver a decolorar,
preferí depositar un poco de pigmento y que esto se difumine o se disimule un poco, ya que no quiero abusar tampoco de lo que es la decoloración y que mi cabello se llegue a partir o a perder. Entonces vamos a esperar unos días y voy a estar haciendo tratamientos, que también eso se los voy a estar grabando, para recuperar mi cabello, y ya después vuelvo a hacer una decoloración que el tono llegue a estar totalmente parejo. Así que este fue el paso que decidí hacer antes de pensar en una tercera decoloración. Y bueno, me voy a quedar así unos 10 minutos más, 10 o 15, no importa. Y vamos a ver con qué seguimos. Ahora voy a estar aplicando el tinte 1177 de Joico, que es un ultra aclarante mate cenizo, y esto lo voy a estar aplicando muy rápidamente, ya que al tener el cabello tan claro los pigmentos se adhieren súper rápido a mi cabello, entonces no quiero que esto sea tan oscuro, y lo que voy a hacer es aplicarlo rápidamente y voy a estar observando el tono que este me va dando y voy a lavarlo. Y bueno, así se ve hasta el momento. Voy a dejar que se seque un poco al natural y ahorita vemos el resultado final. Y bueno, ya pudieron ver el resultado, así que simplemente voy a estar secando un poco mi cabello, y aquí les estoy mostrando esta secadora que me regaló la marca Got2b. Y bueno, este ha sido los tonos que me han quedado en mi cabello. Después de que sequé un poco mi cabello, al día siguiente decidí cortar un poco lo que fueron las puntas, y esto más que todo para que el cabello quede muchísimo mejor. Bueno, este ha sido el resultado final de todo el largo proceso que han estado viendo. Espero que les haya gustado, la verdad a mí me encantó el resultado final. Como pueden ver, me corté un poco más el cabello y estas han sido las tonalidades que me dio. Y como pueden ver, mi cabello sigue estando sano como siempre. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor regálenme deditos arriba y suscríbanse al canal para que puedan seguir viendo más videos como este. Y si tienen alguna duda o consulta, por favor déjenmela en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré contestando.